que está sucediendo es parte de lo que se conoce políticas públicas. Las políticas, cada gobierno tiene sus propias políticas públicas. Lo que antes sucedía, por ejemplo, era sustitución de importaciones. Teníamos que desarrollar cosas que se estaban importando para que fueran nacionales. Todavía esto se recoge en el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración actual, pero nadie se ha atrevido de alguna manera a relacionar esto con la realidad que está pasando. Evidentemente, se descompuso todo cuando se cambió el nombre y se pensó que las energías limpias, le pusieron el apellido de energías limpias, pues era algo muy al futuro, que de manera tal que ahorita, en este momento, pues no tiene ninguna labor práctica. Una de las cosas que dijiste y que es importante retomar, porque en algún tiempo estuvimos analizando qué se requería para que en México, por ejemplo, se fabricaran las aspas de los molinos de viento, hubiera una serie de universidades, etcétera, y entonces surgen algunas cosas. ¿Quiénes son los competidores del instituto? O simplemente ya se dejó esa idea de que en México pudiera haber investigaciones mexicanos y toda la tecnología importarla. Se supone que este gobierno es más nacionalista que los otros, sin embargo, en los hechos, pues no está ocurriendo de esa manera y alguien está distorsionando estas cosas. Yo me acuerdo cuando yo estuve en el SENACE, que fue cuando se desarrollaron muchas cosas, yo los hice con el instituto. Por ejemplo, se diseñó una terminal remota, RTU, que le llamaban terminales remotas, mexicana, con tecnología 100% mexicana, y que tuvo un pecado, que tratamos de empezar de cero y hasta el protocolo de comunicaciones, el instituto lo hizo, siendo que se salió de la cuestión comercial y al cabo de 2, 3 años, aunque las terminales remotas eran muy avanzadas, no se podían comunicar con el resto de las terminales o de los protocolos de comunicación que había, el de la IEEE, etcétera. También el instituto le contraté algo que yo dije, bueno, forzosa, nosotros probablemente en hardware no podemos competir, pero sí los investigadores pueden competir en software. Tienen que poder desarrollar programas, etcétera, y eso lo podemos hacer paquetes de estudios del estado del sistema eléctrico, etcétera. Y como base o como comienzo de esto, les contraté coordinación hidrotérmica, que es un programa que hasta la fecha sigue siendo moderno, y estoy hablando de hace más de 30 años. Pero esto se echó a perder por algunas razones. La primera razón fue que antes yo, como al único que le podía otorgar un contrato directo era al instituto, no tenía que concursar. Y ahora el instituto tiene que concursar contra empresas de estudios extranjeras. Y entonces, bueno, las empresas de estudios extranjeras tienen más posibilidades de convencer
a los señores que están haciendo el, el concurso que el instituto. Entonces, hay muchas cosas que se fueron deteriorando y al último quedó lo que nos está diciendo Jorge. Esto no tiene para dónde ir, excepto, desde mi punto de vista, es ir a los principios. El principio es a los fundamentos. ¿Por qué se creó el instituto? Tenemos como política pública el Plan Nacional de Desarrollo, buscar en cada uno de los renglones que viene el Plan Nacional de Desarrollo, donde se habla de investigación, etcétera. Ahí usan mucho como si lo único que existiera fuera CONACYT y todavía le están quitando muchas cosas, pero tratar de, es decir, empatarnos con esa política para tratar de demostrar que el instituto puede trabajar con respecto a esas, eh, esas finalidades. No me acuerdo cómo se dice en el Plan Nacional de Desarrollo, pero es cosa de, de volverlo a leer. Y ir con las autoridades para tratar de convencernos que el instituto puede ser parte de eso. Sí. El resto, bueno, pues como todas las cosas, cuando empiezan a ver, según yo tengo alguna, que la deficiencia, algún dicho que digo, la deficiencia genera ineficiencia. Si en el momento que deja de haber dinero, se dejan hacer muchos proyectos y muchas cosas y se va todo en una especie de remolino, se va cayendo. Entonces, bueno, mi recomendación sería, que le faltó a Jorge ahí, empatar al instituto, en los objetivos del instituto, con lo que es el Plan Nacional de Desarrollo y tratar de buscar a las autoridades para convencerlas que el instituto puede ayudarlas a ser más nacionalista. Por ejemplo, está el desarrollo de los baterías nuevas de litio, que todas estas cosas. Hay muchas cosas que inclusive tú, Jorge, que estuviste en el EPRI para investigar y que pueden servir como complemento, a lo mejor hasta con la Secretaría de Economía, complemento a lo que viene siendo lo que se dice continuamente que se quiere de México, pero pues no se puede si no hay gente preparada. Era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por tu comentario. Y bueno, yo tengo un par de anécdotas tal vez que quisiera comentar con ustedes. Sí, en efecto, por 3 años estuve apoyando al EPRI en México y otros países. Y bueno, por ahí veía un comentario de que a lo mejor los investigadores del Instituto de Investigaciones Eléctricas no eran tan eficientes, etcétera. Pues mira, con toda pena te digo, yo creo que gente buena y gente mala la encuentras en todos lados. Y yo me acuerdo muy bien en todas las reuniones que, bueno, no en todas, pero en muchas de las reuniones que yo iba a EPRI, que pues también había investigadores que se la pasaban durmiendo ahí, que no hacían su labor. Ahora, desde luego hay que reconocer que pues estas instituciones extranjeras pues han tenido mucho éxito por todos los trabajos que han hecho en distintas industrias, en distintas empresas de generación, transmisión y distribución de electricidad. Pero veamos, por ejemplo, el EPRI, ¿qué hacía? Bueno, pues el EPRI lo que hacía es de que entregaba información de la experiencia que tenía con otras empresas que compartían las experiencias, ¿no? Para beneficio común de todos, ¿no? Y mira, la segunda anécdota que quiero comentarles es el hecho de uno de los programas que tenía EPRI,
que era la mitigación de fallas en tubos de caldera, que es uno de los problemas principales que tiene Comisión Federal de Electricidad. Bueno, para mi sorpresa, cuando se contrató ese programa por parte de Comisión Federal de Electricidad, ellos pusieron a gente del Instituto de Investigaciones Eléctricas y de la PEM, que eran en realidad los instructores. Las personas que vinieron de parte de EPRI, pues sí, dieron las indicaciones generales, pero los que hicieron las grandes presentaciones fueron el Instituto de Investigaciones Eléctricas en ese entonces, ¿no? Y el propio LAPEM, porque ellos sí habían leído y habían entendido y habían incluso contactado a los especialistas de EPRI y de otras partes sobre todo el material que le entregó a EPRI. Entonces, eso hay que entender. Tal vez una tercera anécdota, cuando yo trabajaba hace muchos años ya en Brown Boveri, después se convirtió en ASEA Brown Boveri, yo era el responsable de hacer la producción en México de productos nuevos, ¿no? Entonces hicimos ahí relevadores de protección, trampas de onda, por ejemplo, me acuerdo muy bien en el caso de trampas de onda, yo toqué la puerta del Instituto de Investigaciones Eléctricas y ahí lo que determinaron los investigadores del Instituto de Investigaciones Eléctricas es que no tenía caso hacer las trampas de onda de aluminio cuadrado, ¿no? Que realmente era tremendamente difícil hacerlo en México y se podía hacer con otros materiales y podían ser tan eficientes como las que hacía Brown Boveri en ese entonces. Es decir, hay que reconocer, no todas las áreas del instituto del INEL funcionan en forma adecuada, pero eso sucede en todas partes del mundo, por principio de cuentas. Y número dos, ¿cómo es posible que si en el resto de América Latina reconocen la importancia del Instituto de Investigaciones Eléctricas? Y ahí sería una pregunta directa al doctor Huacús, porque es decir, me puedo imaginar que por los conocimientos que tiene el doctor Huacús, pues de alguna forma sea famoso en América Latina, pero ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que hizo el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el INEL, de tal forma que cuando tenía esa reunión en Chile, pues reconocían al doctor Huacús por alguna labor que había hecho, ¿no? Entonces, volvemos a este punto. Creo que es injusto lo que está pasando en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el INEL, con esta reducción de presupuesto. Y me parece que hay una falta de sensibilidad del gobierno actual de saber el potencial que tiene el instituto, ¿no? Que bien guiado con una buena estructura, directivos que tengan la visión adecuada, etcétera, me parece que se pueden hacer muchas cosas. Las gráficas que ha mostrado Jorge realmente son descorazonadas, son tristes, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que investigadores que se han creado dentro del Instituto de Investigaciones Eléctricas y ahora el INEL, pues ahorita sean los primeros en ser despedidos? Entonces, ¿qué queda con el INEL? Y por otro lado, pues sí, las declaraciones que vemos todos los días, pues son descorazonadoras en el sentido de que por qué se tienen que crear algunos otros institutos, sobre todo regionales, si la cobertura del INEL pues ha sido por años en todo el territorio nacional con éxitos pues, palpables, ¿verdad? Pero en fin, no sé, tenemos algunos comentarios por ahí, Jorge, pero no sé si quisieras pues hacer algún comentario sobre lo que nos dijo el ingeniero Rubén Flores. Su servidor es Ramón Muñoz Ledo. ¿Me escuchan? Hola Ramón, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien. Jorge, un gusto saludarte. Yo les quiero decir a los Jorges que el problema no es la gente del instituto, la gente de investigación. El problema es que con la reforma energética, las instituciones como Pemex, CFE, etcétera, dejaron de tener dinero. Los últimos años que yo trabajé
en el Instituto y INEL, llegaba y les decía, les propongo esto, y decían, estamos interesados, pero no tenemos dinero ni siquiera para los servicios básicos. Entonces, el presupuesto no debe de venir asignado y no debe de venir buscado por nosotros los investigadores, sino debe de venir de arriba de las direcciones, del director ejecutivo del instituto, que tenga que tener reuniones con la gente de CFE, con la gente que tiene decisión y capacidad de distribuir dinero. El instituto no necesita dádivas, lo que necesita es trabajo, pero nadie se lo quiere dar. Mira, muy interesante tu comentario y de verdad bienvenido a nuestra comunidad. Déjame comentarte que con el doctor Fernández Zayas ¿Sí? estábamos viendo la oportunidad de hacer una especie de asociación entre el EPRI y el Instituto de Investigaciones Eléctricas en ese entonces, ¿no? Para hacer Sí. trabajos en toda América Latina. Y mira, costó trabajo. Y costó trabajo porque, con toda honestidad, les comento, pues no había mucha confianza de parte de EPRI de que algo así pudiera funcionar. Entonces, había que hacer una labor dentro de EPRI, pero tampoco había pues gran interés de algunos sectores, no del propio doctor Fernández Zayas, para que esto se realizara, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se pueden lograr, debido a que, insisto, la labor que ha hecho el INEL a lo largo de muchos años en América Latina, pues es reconocida, es buscar eso, buscar asociaciones con institutos de investigación del mundo, ¿no? Para atacar lo que poco pueden hacer estos institutos en América Latina. Una de las cosas es la barrera del idioma, y parece mentira, pero en la experiencia que yo he tenido en América Latina, déjame decirte que hay muy pocas personas que tienen el tiempo, la intención, lo que sea para leer reportes en inglés, ¿no? ¿Ves? Entonces, bien se podría hacer esa asociación entre los investigadores del INEL, ¿no? Y estas instituciones tipo EPRI, ¿no? Para difundir el mensaje a través de los investigadores y hacer investigación en conjunto que sea presentada precisamente por esa arma latinoamericana que podría ser el INEL, ¿verdad? Adelante, ¿algún comentario? Ya tengo abierto mi micrófono. Perfecto, Renulfo, muchas gracias. Se mencionó, escuché hace un momento que dijeron que el instituto había sido ineficiente. Yo puedo comentar respecto a lo que mostró ya Jorge hace rato. Ninguno de los institutos que forman parte del gobierno llegó a tener la autosuficiencia presupuestaria que alcanzó el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Sin embargo, eso permitió que la federación, cada vez que asignaban un nuevo presupuesto, siempre se reducía porque no éramos autosustentables. Habría que cuestionarnos si no se debió haber tramitado que esos recursos que conseguía el instituto, una fracción se canalizara a formar infraestructura del instituto y personal. Y pues de que podemos sustituir a otros grupos y todo, en algún momento, cuando el doctor Barnés estuvo de subsecretario, nos hizo el favor de darnos la oportunidad de sustituir a una empresa inglesa para hacer la planeación no solo del sector eléctrico, sino de todo el sector energético nacional. Y trabajábamos en colaboración con el IMP, con el ININ, y estábamos en la Secretaría de Energía apoyándoles. Entonces, yo me cuestiono qué hicimos mal habiendo sido muy autosuficientes, más de lo que nos pedían, y no haber canalizado la atención para que no nos dejaran en la situación difícil de ahora de presupuesto. Yo creo que Ranulfo, ahora sí. habría que hacerlo yendo a la Secretaría de Hacienda, porque la Secretaría de Energía, pues es un intermediario que no ha terminado de tener la atención o prioridad en el instituto en algún momento. Gracias.
Ranulfo, muy interesante tu comentario. Déjame decirte, yo te lo digo por pues haber colaborado con EPRI, de que EPRI no es autosuficiente. La gran parte de los recursos que tiene EPRI para sobrevivir vienen del gobierno de Estados Unidos, aún con las cuotas altísimas que cobran a cada uno de los miembros. Y están, pues, gente como Duke, como Electricidad de Francia, que son como TEPCO en Corea, como las empresas de Japón, etcétera, que son muy poderosas y básicamente tienen todos los programas de EPRI, pero aún así no es no es suficiente esos recursos para la operación de EPRI. Y si ves, la cantidad de investigadores que tiene EPRI es mucho menor a la cantidad de investigadores que tiene el Instituto de Investigaciones Eléctricas. El INEL, yo siempre tengo la tendencia de decir el Instituto de Investigaciones Eléctricas, discúlpenme, todavía no me acostumbro al cambio del INEL y creo que no me voy a acostumbrar el resto de mi vida, porque ese cariño y esa pues gran experiencia que he tenido en varias actividades de mi vida profesional con el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Mi estimado doctor Barnés, si quisieras comentar alguna cosa, ya que Ranulfo comentó de tus actividades en la Secretaría de Energía respecto al Instituto de Investigaciones Eléctricas. Pues primero felicitar a Jorge por una extraordinaria conferencia y darnos una visión muy clara de la historia del instituto y de la crisis por la que está pasando en este momento. Se refiere a Jorge Guacuz, desde luego. A Jorge Guacuz. Y sumarme al extremo dolor de ver a uno de los institutos nacionales del sector de energía sufrir de la forma que está sufriendo. Ninguno de los institutos de investigación del país podemos decir que ha sido un modelo de perfección que podemos aplaudir en todos sus aspectos, pero ciertamente los institutos del sector de energía, particularmente el INEL ahora y el IMP, han sido de los que más han aportado al desarrollo tecnológico de las empresas nacionales, y particularmente al soporte tecnológico de Pemex y de CFE. ¿Qué ha pasado? Yo creo que el problema no es atribuible al propio instituto ni a sus fallas, que ciertamente las ha tenido y las sigue teniendo. El problema, como decía perfectamente Rubén, es un problema de política pública, de a qué le damos importancia y a qué no le damos importancia en un momento determinado. Queremos fortalecer las empresas del Estado, queremos darle un peso a la industria nacional en su contribución al desarrollo de la energía de la industria energética nacional, tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector eléctrico. Necesitamos apoyar a los centros de investigación que tiene el país y particularmente a los institutos nacionales y forzarlos a vincularse de manera más eficaz y eficiente si queremos, que lo hemos hecho en el pasado. ¿Cómo hacerlo? Fácilmente, definir cuáles son las metas que queremos alcanzar, cuáles son los propósitos y los temas en los que los institutos deben contribuir y medirlos en términos de los resultados que vamos dando y dándoles los recursos para poderlo hacer. No hemos hecho ni lo uno ni lo otro. Hemos ido dejando cada vez más que los propios institutos de investigación, a no darles recursos, se inventen sus propios proyectos para ver cómo sobreviven. No hay forma de que un instituto nacional desde la cola no mueves al león. No es posible que desde el Instituto de Investigación transformes la política tecnológica de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad o del sistema industrial de este país que soporta la industria de energéticos. Sí puede ser un factor fundamental de desarrollo
si le das los alicientes adecuados, los instrumentos adecuados y defines junto con ellos las metas a alcanzar. Pero los hemos abandonado. Y los hemos abandonado no en esta administración. Desde hace varias administraciones los hemos ido dejando poco a poco de la mano. Hemos quitado la presión dentro de Pemex y dentro de CFE para identificar los retos tecnológicos que enfrentan estas empresas en las cuales pueden apoyar los institutos de investigación. Y les hemos quitado los instrumentos de financiamiento adecuados para hacerlo. Y esto es un problema no de los institutos, es un problema de la visión que han tenido las dos grandes empresas y es un problema de la falta de una definición de política pública adecuada en desarrollo tecnológico. Y sorprende que esta administración, en donde nos hemos cansado de reiterar que queremos reforzar a las empresas públicas del Estado, es una pena que estemos abandonando los institutos de investigación que las han soportado tecnológicamente durante más de 50 años. Conozco el problema de cerca, he estado de cerca, cercano al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias desde hace muchos años, desde la época en que era Instituto de Investigaciones Eléctricas. He formado parte de su consejo, lo he presidido en algunas ocasiones, he sido muy cercano, amigo de los directores anteriores y de la directora actual, y hasta hace un año era miembro del consejo directivo del INEL. Y me duele enormemente ver la forma en que los hemos venido abandonando. Hace una lucha titánica por tratar de sacar la nariz fuera del agua. Y poco a poco le hemos ido cortando los recursos y cortando los alicientes y cortando la posibilidad de sobrevivir. Y créanme que es mucho más difícil reconstruir una institución que hemos dañado que inventarnos una nueva. El costo que está teniendo este país por perder estas instituciones va a ser altísimo. Entonces, sí, hace falta llevar a los más altos niveles de la administración pública otra vez la urgencia de destinar unos cuantos millones de pesos. No estamos hablando más de unos cuantos millones de pesos del presupuesto de la administración federal, que dentro del presupuesto de CFE o del presupuesto de Petróleos Mexicanos son pequeños cacahuates que están dentro de más atrás del punto decimal con el que solemos manejar las cifras de los presupuestos de estas dos empresas. Ya no digamos al nivel del gobierno federal. Por unos cuantos millones de pesos estamos condenando a la extinción a dos de los grandes institutos nacionales de este país, que tanto han aportado al desarrollo nacional, a la formación de recursos humanos, a la identificación de problemas, a la resolución de problemas, con todos los errores y defectos que tiene cualquier organización grande, burocrática, y en estatal, cualquier país del incluso. mundo, vamos, en cualquier sistema. ¿Que puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. Pero que no podemos ignorar lo que ha hecho por este país y por el desarrollo de este país. Los grandes investigadores que ha tenido, Jorge es uno de ellos, las aportaciones que hemos hecho, y es una extraordinaria pena ver cómo los estamos dejando abandonados. Vamos, estamos dedicando bastante más millones de pesos a modernizar o ampliar o crear campos de béisbol en el país, de lo que estamos dedicándole al Instituto Nacional de Energías Limpias, de Electricidad y Energías Limpias. Y ojo que el béisbol, por supuesto, es un deporte que hay que fortalecer y impulsar, pero el instituto es una institución que necesitamos defender y fortalecer. Y es una pena dejarlo ver cómo se está
pasando por una crisis que le va a costar muy caro. Al instituto, sí, a la gente que trabaja en él, sí, por supuesto, son tragedias personales, pero la tragedia mayor es la tragedia para el sector energético nacional y para el país, el perder una institución como el INEL. Ojalá podamos revertirlo antes de que acabe esta administración. Pues ese es el punto, es decir, ¿qué iniciativa se puede tomar ante tanta evidencia de que pues en este gobierno no han favorecido pues ni la educación científica, el recorte de becas? Yo tengo un par de casos por ahí de becarios que pues pues ya no saben qué hacer. Ellos quisieran continuar con sus estudios, pero se les ha cortado la beca que tenían de parte de CONACYT. En fin, pues sí, hay que pensar qué es lo que podemos hacer. Y posiblemente parte de la solución sería ser sensibles a las autoridades de la importancia del instituto. Es decir, a lo mejor estas nuevas directivos pues no han estado tan en contacto con el instituto, ¿no? Y por eso las decisiones que han tomado pues no han sido apoyándoles. En fin, no sé, mi estimado doctor Fernández Zaya, si tienes algún comentario. Sería muy interesante tú que participaste enormemente pues, en el apoyo al Instituto de Investigaciones Eléctricas y en la transición al INEL. Gracias por la invitación. Oye, muchas felicidades, Jorge Young, por la conferencia sobre la historia del sector al principio. Me pareció muy buena y muy original. Muchas gracias. Muchas felicidades también a Jorge Guacús porque presentó un tema que yo creo que es muy complejo, que tiene muchas raíces, de una manera muy rápida, muy precisa y muy apegado a los datos históricos que conocemos. Y al jefe Barnés, la evaluación de las cosas que acaba de hacer, a Rubén, que siempre es muy preciso, las opiniones de Ranulfo, etc. Me la he pasado muy a gusto. Yo lo que quisiera añadir, porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, sí, efectivamente es un tema de que estamos en un país pues, que no tiene la educación necesaria para poder cultivar un instituto de adeveras, como es el IE. El IE sí llegó a ser un instituto de adeveras, pero teníamos un gran padrino, y me tocó muchas veces negociar con el gran padrino, que era el director de la Comisión Federal de Electricidad, con quien yo negocié muchas veces cuando yo era chícharo del jefe Barnés, por ejemplo, en una administración anterior, en la siguiente administración, cuando me tocó ayudarle un rato a quien me precedió, que es gran amigo mío, Julián Adame, que estuvimos fabricando una transición lo más suave posible para que sufriera lo menos posible el instituto. Creo que esa parte sí la logramos. La que no se logró fue cuando se publicó y mi amigo RML lo recuerda con precisión, cuando se publica la ley de transición energética, que es la ley que le cambia al instituto la estructura de su junta directiva y por lo tanto de su presupuesto. Esa es la gran tragedia. Yo estuve queriendo, así que feo, yo quise participar en la elaboración de esa ley y como tenía muchas palancas, ya presumí algunas, pues sí pude llegar muy lejos, pero no llegué a San Francisco, donde se elaboró la versión final de la ley. Y la integración de la mesa directiva o del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias se hizo como parte de una vieja rencilla entre las autoridades de la Secretaría de Energía, que siempre han estado a contrapelo de las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, por razones que además me puedo explicar. Mi primer jefe fue el señor, al inicio de la administración, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Me ayudó muchísimo, pero cuando nos encontramos ya con mi segundo jefe, porque la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio de Peña cambió varias veces de jefe, cuando llegó la publicación prematuramente en el invierno, en la Navidad de 2015, cuando el presidente viaja a acompañar a Obama a los acuerdos de París, entonces los políticos mexicanos se pusieron listos y pasaron de volada la ley de transición energética. El primero que se dio cuenta de nosotros fue Kors, curiosamente,
Fernando Cors me llamó muy alarmado, me dice, oye, están corriendo a toda la gente de CFE, de la junta directiva, y están poniendo en su lugar a gente que no les interesa el IE. Chácale, man. Entonces, bueno, yo sí en ese momento le hablé a mi jefe en la Secretaría de Energía, ya había cambiado la ley, y le pedí que aceptara mi renuncia. Me pidió que me aguantara un rato. Yo le propuse a mi sustituto, que fue un gran director, gran amigo mío, que me ha sustituido con ventaja muchas veces, Diego Arjona. Le ha ido mucho mejor que a mí, lo ha hecho mucho mejor que yo. Yo lo propuse a él y les tomó como un año y cacho aprender que lo que yo estaba proponiendo era lo apropiado, que me sustituyeran por Diego y me dejaran regresar a mi alma mater. Ese fue el periodo en el que se empezó a decrecer la relación con la Comisión Federal, porque lo que mostraba Jorge de las cifras, que le da el pico por ahí de 2014, 2015, si mal no recuerdo, tenía un tiempo largo de realización, a lo mejor de un par de años, de modo que cuando yo dejé la dirección general, seguía habiendo suficiente dinero, pero el pobre de Diego la pasó de la patada al final de la administración. Le quieren echar la culpa a la nueva administración, la de López Obrador, pero no, López Obrador ya compró un país con una pésima administración, heredó un sector energético muy deteriorado. Él habló pésimo, sin entenderle muy bien, de la transición energética, simplemente dejó de financiarla, se peleó con el sector privado, que es el 80% del dinero, y pues todo lo demás es de bajada. Concluyo diciendo, sí, Jorge Young, sí tiene remedio, pero tenemos que entender, más allá de que no tenemos la política pública apropiada, ¿cómo le hacemos para tenerla, para poder convencer a la gente adecuada? Y yo empezaría por un interlocutor potencial, que yo creo que es muy potente y yo creo que es muy inteligente y creo que hay que tratar de aprovecharlo. Además es amigo del doctor Barnés, que es el actual director de la Comisión Federal de Electricidad. Y decirle, señor, la regamos, ayúdenos a cambiar nuestro Consejo de Administración. Gracias. Muchísimas gracias, mi estimado José Luis. Pues bueno, creo que es una iniciativa muy interesante. Yo creo que valdría la pena tener alguna junta entre nosotros para ver cómo podríamos lograr esta iniciativa, esta sugerencia que tú tienes, mi estimado José Luis. Muchas gracias de verdad por participar. Me parece que Diego Arjona también nos está oyendo. Creo que él estaría participando por YouTube o en alguna de las otras plataformas, ¿no? No sé, Pablo, si hay algún comentario de parte de él en alguna de las plataformas que tenemos. Está aquí, de hecho, con nosotros en el Zoom. Adelante, Diego, por favor. Excelente. Gracias, Diego. Bueno, yo quisiera también empezar por felicitar a ambos Jorges. Me gustó mucho el inicio con el planteamiento histórico del instituto y el entender los motivos, ¿no? Los orígenes que tuvo el instituto. Quisiera felicitar mucho a Jorge por el análisis que ha hecho y creo que hay un par de temas que podemos tomar de ese análisis para ir más adelante. Por supuesto, muchísimas gracias, José Luis, por tus comentarios sobre mí. Los agradezco profundamente y a toda la gente que me ha antecedido. Si habláramos sobre el pasado y el futuro del instituto, para tratar de encontrar una solución más o menos razonable, y quisiera irme a un punto por encima del tema de política pública, porque por supuesto, si no tenemos una política pública que llevara hacia volver a retomar la investigación en México, pues voy a decir una cosa que no tiene caso ni decir, ¿no? Pero déjenme contarles un tema de financiamiento que sería muy básico. Cuando se crea en las leyes de la industria eléctrica el Centro Nacional para el Control de la Energía, cuando se crea también una empresa independiente de distribución y una empresa independiente de transmisión, lo que se hace es que la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, asigna una tarifa a cada uno de estos servicios. De modo que de las ventas de energía que se tienen en watts hora, etcétera, etcétera, se toma una pequeña pizcacha para pagar el control del sistema. Y se toma una pequeña pizcacha, por decir la teoría de la pizcacha, para pagar la distribución de la energía y una pequeña pizcacha para pagar la transmisión. Y es la forma en que se hace. Por supuesto, habría un planteamiento sobre tomar una pequeña pizcacha, pequeña cantidad de dinero, para el desarrollo tecnológico del sector energía, para el desarrollo del sector eléctrico, mismo que podría ser aplicado tanto en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias como en otros institutos, en otras universidades que pudieran participar dentro de esto.
Esto que les acabo de decir no es que yo sea muy listo, es que lo hacen los ingleses, o sea, desde hace muchos años. Es uno de los esquemas que han sido estudiados durante mucho tiempo sobre cómo resolver el tema de investigación nacional en el esquema del Estado, del gobierno. Y por supuesto, nada más recordar un poco esta historia de financiamiento que ha tenido el instituto. Hace muchos años, el presupuesto del instituto fue llevado a la Comisión Federal, de modo que la Comisión Federal pudiera contratar proyectos y de esa forma fueran los que quisiera la Comisión Federal de Electricidad. Lo que ocurre, y aquí creo que José Luis lo mencionó con mucha claridad, o sea, a mí veo el reflejo en sus ojos cuando lo explicaba. En el momento en que Comisión Federal ya no lleva el instituto, por supuesto encontraron otras cosas que hacer con un reclamo presupuestario que tenían determinado para investigación. Al poderlo utilizar para otras cosas, por supuesto lo hicieron, ¿no? Y una cosa, Jorge John, que recordarás, fue que quizá uno de los primeros contratos en los que se usó ese renglón presupuestal y ya no se dio el INEL, fue exactamente el contrato de EPRI. Sí, o sea, fue en su momento un tema muy importante, pero después de eso, por supuesto, no ha regresado ese financiamiento a la contratación del instituto, aunque ya no contratan a EPRI tampoco, ¿no? Han encontrado otros caminos para ese tema de presupuesto. Y luego, por supuesto, vino el tema de los fondos de sustentabilidad y el fondo de hidrocarburos, las capacidades que tenían. El instituto en los últimos 2 años de la anterior administración ganó una cantidad de concursos muy importante. Mucha de la gente que está en este chat participó en esos concursos, en ganarlos. Concursos que se presentaron a este fondo, que pues, por las llamadas que hizo el fondo, los concursos que hizo, el instituto ganó una cantidad muy importante. Sin embargo, en esta administración ha cambiado la lógica de esos fondos de sustentabilidad, han desaparecido, no se puede recurrir a ellos, pero desde antes de que desaparecieran, se tuvieron los procesos para su uso. Entonces, por supuesto, creo que un tema que tendría que resolverse es encontrar la voluntad política apropiada para engranar un nuevo mecanismo que permita que el instituto vaya hacia adelante. Y por último, quisiera decir algo, mi solidaridad enorme solidaridad con la gente que ha trabajado en el instituto muchos años, que comprendía al instituto como su casa, que lo comprendía como un lugar donde vivirían y se jubilarían, y han encontrado un problema personal. Yo creo, y lo dijo el doctor Barnés, por supuesto, la suma de los problemas personales de los mexicanos pues es la suma de los problemas de México. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Diego. Un solo comentario adicional a lo que había dicho sobre la posibilidad de que el Instituto de Investigaciones Eléctricas en ese entonces hiciera trabajos para América Latina. Es que eso no les gustaba a los tomadores de decisiones, porque decían que el instituto pues tenía que ser básicamente para México, ¿no? Cuando el potencial es grande. Yo lo que te puedo decir es de que el EPRI no ha sido tan exitoso en América Latina porque, entre otras cosas, tiene la barrera del idioma y además que es tremendamente caro, ¿no? Es un concepto interesante porque es un concepto que es muy antiguo en la ley mexicana, ¿no? Cuando se crea la Comisión Federal de Electricidad, se discute que la Comisión Federal de Electricidad está hecha para la electricidad dentro de México, no para la electricidad de otros países. Seguramente por eso nuestra influencia sobre, no sé, sobre Cuba o Jamaica o Centroamérica no llega a los niveles que podría haber llegado con otras cosas, o que llegó después con los sistemas de telefonía, o con otros sistemas que en México se han desarrollado. Entonces, por supuesto, México siempre ha tenido una lógica en el sector eléctrico, de que el sector eléctrico gubernamental sirve a México. Yo, por supuesto, creo que sería una muy buena idea. Por supuesto, creo que México podría implementar un liderazgo de mucha importancia, como lo ha hecho en otras materias. O sea, yo debo de mencionar el tema de eficiencia energética como una bandera mexicana que pues, hemos exportado a muchos países, ¿no? En cómo se maneja y cómo se logra. Creo que habría una oportunidad importante. Si hay un tema sobre si tú finalmente recibes un presupuesto del gobierno mexicano, pues no lo podrías gastar o no lo deberías de gastar en un país extranjero, ¿no? Tendrías que gastar en el presupuesto mexicano, menos que fuera con la Agencia de Cooperación Internacional o cosas por el estilo. Estoy seguro que se podrían encontrar fórmulas. Desde luego, el punto es de que estos servicios pues, a América Latina son pagados, digamos, y tú lo sabes muy bien, mi querido Diego,
Los programas en Hay sí un- que vende EPRI al extranjero son tremendamente caros. Hay un centro de investigación privado en Querétaro que atiende al planeta entero, Así es, por supuesto, y lo hace con muchísimo éxito. así es. Entonces, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, por supuesto, tiene habilidades que pues tendrían validez en cualquier parte, ¿no? O sea, América Latina lo entiendo por el tema de la barrera del idioma, etcétera, etcétera, pero de repente hemos resuelto problemas que se dan en muchísimos países del mundo. Sí, definitivamente. Yo decía así como de entrada el hecho de que pues, el manejo del español pues, nos puede ayudar a países, hay 800 millones de habitantes que hablan español, es decir, y son muchísimos países los que podrían estar interesados, además pues, de la fama que tiene México como generador de tecnología. Hace algunas semanas tuvimos la conferencia del doctor Ramón Méndez, y precisamente hablando de eso decía que pues, personas de México, en concreto Francisco Salazar, que fue presidente de la Comisión Reguladora de Energía, ya en su etapa de consultor, pues había ayudado al Uruguay para crear precisamente las reglas de despacho y las reglas del sector energético de una forma sustancial, ¿no? Entonces digo, creo que tenemos la capacidad, ¿no? Para hacer Hay un cosas. ejemplo, Adelante, Diego, por favor. no, debe ser que hay un ejemplo muy claro que Rubén Flores mencionó, esa tradición que él inició de que el instituto trabajara con SENACE, pues una tradición que José Luis llevó a un punto culmen y luego yo continué cuando se empezó a crear el mercado eléctrico mexicano. Y de hecho, uno de los planteamientos que tenía esa relación entre SENACE y el INEL era poder vender el mercado, o sea, el software, etcétera, etcétera, ¿no? Los desarrollos que se habían hecho para poderlo colocar en otros países que estaban desarrollando su mercado, que estaban intentando hacerlo crecer, etcétera, etcétera, y solo basado en que pues, tú puedes pensar que fuera el mejor o que no fue el mejor, lo que sí es que era el más nuevo y el que tenía más alta tecnología. ¿Por qué? Porque había sido desarrollado exactamente en esos años. Entonces era un instrumento que en más de una ocasión se discutió cómo podríamos colocarlo en otros lugares. ¿No? Por supuesto, firmar acuerdos con diversas empresas para un trabajo conjunto pues tendría muchísimo sentido. Y Diego, abonando a lo que tú dices, pues una de las experiencias que yo tengo es de que uno de los programas que EPRI vendió a distribución de Comisión Federal de Electricidad fue el programa de alojamiento de energía para para los nodos en la red de distribución, con el fin de ver qué tanto se podían conectar, sobre todo plantas renovables, ¿verdad? Bueno, pues sucede que ya Comisión Federal de Electricidad, el área de programación, o como se llame ahora, que le han cambiado el nombre, ya tenía su programa en base a Plexus, me acuerdo muy bien. Y ese programa había sido tan exitoso, ese programa había sido desarrollado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas y era el mismo programa que utilizaba la Secretaría de Energía. Y al momento que comparabas el programa de EPRI y el programa que ya tenía Comisión Federal de Electricidad, pues en realidad el que había desarrollado el Instituto de Investigaciones Eléctricas tenía cosas más avanzadas, digamos, sí, o un alcance mayor. Tal vez no dije bien, no cosas más avanzadas, pero sí un alcance mayor que el programa que tenía EPRI, ¿verdad? Y es más que apropiado, sin duda. Exactamente, y es más que apropiado y fue hecho a la medida para las necesidades de México. El programa de EPRI pues era un programa, digamos, abierto, ¿no? Que se puede utilizar en cualquier sistema. Rubén mencionó el software de generación, el de plantas hidroeléctricas, y también hay uno para plantas térmicas, que ha tenido mucho éxito a lo largo de muchos años. No sé qué decir. Yo de verdad me solidarizo. Yo espero que volvamos a ver un resurgimiento de la investigación en esta materia en nuestro país. Creo que México es un país que necesita generar nuevas industrias. Por supuesto, la industria energética sería un lugar para tener nueva creación de equipos. México es un importantísimo fabricante de equipos eléctricos. Hay algunas empresas en el norte de la República y en el Bajío que venden su producción en todo el planeta. Y sería muy bueno, por supuesto, que el Estado mexicano apoyara para el desarrollo de nuevas tecnologías que ayudaran a la creación de empleos en largo plazo.
Pues yo creo que valdría la pena acercarse a las nuevas autoridades y, bueno, hacerlos un poco más sensibles a lo que es y lo que ha sido el INEL, ¿verdad? Hombre, también al funcionar un poco como un negocio privado por generar sus propios recursos, pues tuvo una pandemia, ¿no? Pues le ha pasado lo que a todos los restaurantes y etcétera, etcétera, ¿no? Ha tenido todo un problema hasta para juntarse a trabajar, ¿no? Sí. Bueno. Muchas gracias, Gracias, Diego. Jorge. Extraordinarios comentarios y, bueno, bienvenidos. Bienvenido a esta tu casa. Pues algún comentario por ahí. Tenemos realmente muchas preguntas. La mayor parte de las preguntas son en ese sentido. ¿Qué es lo que se puede hacer para rescatar al INEL? No sé, Pablo, ¿has visto Tengo alguna dos pregunta por ahí? personas con la mano levantada, tanto Francisco Barnés como Adelante. RML, adelante, por favor. Llevas con la mano levantada mucho más tiempo. Bueno, mira, nada más quería hacer un reconocimiento. Yo trabajé en el instituto y con José Luis Fernández Ayas me acerqué mucho y sí, él nos orientaba a que fuéramos a los proyectos de CONACYT, pero teníamos un problema porque no nos pagaban capítulo 1000 y ese es uno de los grandes problemas del instituto, que puede meter dinero, pero si no tiene para pagar nómina y demás, es difícil. Y por otro lado, también debo reconocer que me acerqué mucho a Diego Arjona. Yo, es más, yo salí cuando Diego Arjona todavía era director y me consta que él hizo esfuerzos gigantescos porque el instituto se mantuviera, se pagara y no se llegara a un conflicto como el que tenemos ahorita. Desafortunadamente salió Diego y esto cambió. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga la mano levantada? Creo que el doctor Barnés. Y regresando a qué es lo que podemos hacer hacia adelante y cómo podemos enfrentar en el escenario actual una capacidad de revitalizar y fortalecer a los institutos del sector. Y los señores directores anteriores han tocado algunos de los temas que quisiera retomar. Creo que en primer lugar hay que reconocer la importancia que ha tenido y que debe tener, seguir teniendo el Instituto para la Comisión Federal de Electricidad. Y para el SENACE también, para el sector eléctrico. El SENACE es vital para el despacho eléctrico del sistema y requiere tecnología cada vez más sofisticada para pronosticar, para administrar, para manejar, para responder ante los sistemas. Y esto es evidentemente un campo permanente de acción del instituto. El SENACE, por cierto, ha sido de las entidades públicas que ha seguido apoyando y colaborando con el instituto. Pero evidentemente el más importante de todos es la Comisión Federal de Electricidad. La red de transmisión sigue siendo monopolio del Estado. La red de distribución sigue siendo monopolio del Estado. La generación hidroeléctrica en su gran mayoría es parte del Estado Nacional. El 55% de la generación eléctrica de este país son con centrales eléctricas nacionales de la Comisión Federal de Electricidad. El 85% del mercado lo tiene la Comisión Federal de Electricidad en distribución. Es evidente que si el instituto va a apoyar el desarrollo tecnológico para el sector eléctrico nacional, tiene que estar estrechamente vinculado con la Comisión Federal de Electricidad y responder a las necesidades tecnológicas de la Comisión Federal de Electricidad por encima de cualquier otra. Y esto requiere volverla a acercar estructuralmente. No solamente formar parte de su consejo directivo, hoy tiene un solo representante que participa en las juntas de gobierno, no participa mucho, no toma decisiones en cuanto a o no tiene capacidad de decidir en cuanto a los proyectos que se pueden contratar con el instituto. Tiene que volver a estar en el consejo de administración. Los directivos de la Comisión Federal de Electricidad que tienen responsabilidad sobre los
áreas estratégicas del país que requieren una renovación tecnológica. Rubén nos planteaba que efectivamente el modelo que se desarrolló en México hace, no sé, 30 años de manejo del sistema hidráulico nacional fue modelo por muchos años, sigue siendo con el que estamos operando. Y un sistema de modelación que se desarrolló hace 30 años, que no ha sido modernizado, que no ha sido adaptado, que no se han incorporado esas nuevas tecnologías, por maravilloso que haya sido hace 30 años, tiene ya defectos o tiene áreas de oportunidad con los cuales podría mejorar significativamente con nuevos esquemas de pronóstico meteorológico, con nuevos modelos de manejo de sistemas hidráulicos, con nuevos modelos de sistemas de modelación y de administración de información. Por supuesto que se puede y se debería estar mejorando. ¿Para quién? Para la Comisión Federal de Electricidad y para el SENACE. Entonces, estas dos entidades debían estar estrechamente vinculadas con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias nuevamente. Esto no quiere decir que se haga un lado a la Secretaría de Energía, ni mucho menos. Hace falta un equilibrio entre la política energética y las entidades que tienen la responsabilidad de administrar las áreas operativas del sector. Pero los tres deberían estar representados y con una responsabilidad directa sobre el instituto. La otra se mencionó hace un momento, hay una solución elegantísima que no tienes en otros sectores, que la tienes en el sector eléctrico para resolver el financiamiento de la investigación que requiere el sistema eléctrico nacional, no solamente el financiamiento al INEL, que es cargar una fracción mínima a la tarifa eléctrica, como la tienes, se la cargas para la administración, para el costo de transmisión, se la cargas para la operación del SENACE, se la puedes cargar perfectamente una cantidad muy pequeña por kilowatt hora transmitido por la red, inyectado a la red o extraído de la red, quien quiera, repartido entre generadores y distribuidores, y entre consumidores, perdón, que financie la actividad de investigación que requiere dar soporte al sistema eléctrico nacional. No tiene que ser asignado directamente al INEL. Puede ser asignado al INEL para financiar los proyectos que los responsables de la ejecución del sistema eléctrico nacional, las áreas de CFE, el SENACE, la propia CRE, determinen que les hace falta y lo requieren. El dinero está ahí. Los proyectos se ponen se presentan ante el fondo y los responsables son los que determinan si son los proyectos más importantes o no, y si no, el dinero se queda en el fondo. Y se queda en el fondo de forma tal que puedas financiar proyectos multianuales, porque otro de los dramas de los institutos de investigación es que paraliza su actividad mientras se decide la asignación de fondos en el siguiente presupuesto anual por parte de PEMES, de CFE o de la Secretaría de Hacienda, y paralizas la actividad de los institutos mientras les reasignan los fondos, porque son los últimos a los que les llegan los recursos. Tienen que ser recursos multianuales. Las soluciones son sencillas, fáciles de implementar. Lo que hace falta es tener una visión de política pública adecuada para estas u otras ideas equivalentes, implementarlas para poder reforzar otra vez a nuestros centros de investigación. Muchas gracias, mi estimado doctor. ¿Algún comentario más? Sí, Jorge, está José Luis y Ofelia con la mano levantada. José Luis, adelante, por favor. Muchas gracias. Siguiendo con la vena del jefe Barnés, que yo creo que es muy ganadora, yo creo que deberíamos conocer con más detalle
el estudio que publicó McKinsey con respecto al futuro energético de México al año 2050. Recuerden ustedes de las curvas que nos mostró Jorge, que la demanda energética en general en México y en Estados Unidos está en aumento. Eso es cabalmente insustentable. Y lo que hay que hacer es aplanar la curva, dijo un famoso. Entonces, lo que se puede hacer, dice McKinsey, es que México se dé cuenta, y lo va a hacer en el 2025 a más tardar, que tiene todos los recursos naturales para abastecer al cliente más potente del mundo, que nos queda 3.100 y tantos kilómetros de frontera al norte de donde estamos. Ya se dio cuenta el presidente, ya se dio cuenta el gobernador electo de Sonora, y van a poner, dicen ellos, una gran planta fotovoltaica en Caborca. Ojalá contacten a algún ingeniero electricista, porque yo no sé a dónde van a meter la energía eléctrica, pero lo que yo recuerdo de las subestaciones eléctricas de la zona no da para tragarse todos esos megawatts que piensan producir, y estar a tiempo de corregir. Lo que dijo el jefe Barnés es muy cierto. Yo lo pondría de esta manera: el futuro de la investigación aplicada eléctrica o energética en México está en redes inteligentes y está en toda la tecnología, que solamente la biotecnología está marchando a la velocidad que está marchando la inteligencia artificial y las redes inteligentes. Y muchos de los mejores investigadores de México en ese tema están en el INEL. Entonces yo creo que no va a ser tan difícil buscar los canales. Podría ser a través del gobernador electo de Sonora, decirle: oye, maestro, vamos a resolver este problema para que te vuelvan a sacar en la foto y que te hagas de una lana, porque a lo mejor lo podemos resolver con participación de empresas privadas, que es una cosa que hay que retomar. No se trata de que las empresas privadas se roben el dinero como nos lo robaban en el pasado, sino que tengamos la legislación y los controles de corrupción que siempre nos han hecho falta. Yo creo que esto que dice el jefe Barnés va en la dirección adecuada. Muchas gracias, mi estimado José Luis. Muy interesante tu comentario. Ofelia, si quisieras darnos tu comentario, por favor. Miren, yo me pongo Bueno, ¿me escuchan? Te oímos perfectamente. Buenas tardes a todos. Estuvo muy interesante el tema de ahora, y pues yo me comprometo. Hace un mes y medio me pidieron gente especialista en diferentes áreas de eléctrica. Entonces, siento que aquí hay una cartera de investigadores que pueden ser muy, muy propicios para llenar ese vacío que hay en las empresas de gente especializada. Yo me comprometo que pues cuando me vuelvan a pedir gente especializada, acercarme a ti, Jorge, para decir que se necesita tantos investigadores o tantos especialistas en tal área, y que entren dentro de las licitaciones con otros empresarios que están ya dentro de la Secretaría de Economía licitando para estar dentro de ese contenido nacional. Entonces, sí se necesita gente especializada, están ustedes ahí, y pues hay que aprovecharlos y buscar la estrategia de que hay que irnos insertando en donde sí están trabajando el gobierno federal, sin estar pues en contra de ellos, sino que empezarnos ahora sí a meternos calladitos, pero seguritos con algo que son las fortalezas de México, que es su expertise. Entonces, ese es mi compromiso. Bendiciones a todos, y fue una enseñanza que me dieron a mí, que yo ni tenía idea, pero sí había estado acercándome a la PEM desde hace 5 años. Los felicito y no se desanimen. Sí, hay que buscar las estrategias para encontrar el área donde podamos encajar. Muchas gracias, Ofelia. Te mandamos un muy, muy fuerte abrazo, mucha suerte ahorita con las cuestiones familiares que estás padeciendo. Te mandamos un fuerte abrazo, y de verdad nuestro compromiso de que no estás sola, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario más, mi estimado doctor Huacuz?
Sí, muchas gracias. Yo realmente, en primer lugar, quiero agradecer a todos los que ahora me escucharon. Quiero agradecer muy particularmente a quienes tomaron la palabra y me han dado mucha luz en términos de lo que en esta labor que de alguna manera, tanto yo en lo personal como el grupo de colegas con los que estamos trabajando y preguntándonos qué se puede hacer, eso lo que ahora me llevo yo en términos de propuestas pues realmente interesantes, valiosas, no desconocidas, la mera verdad, en términos de lo que en el pasado se ha hablado de cómo se podrían hacer las cosas. Quiero yo, así entre paréntesis, nada más comentar que yo sufrí en los mediados de los 90s la amenaza de que el área de energía renovable se cerraba porque eso no iba a ningún lado. Así me lo dijeron. Y qué bueno, gracias también a la solidaridad de muchos y el apoyo. Gracias, Paco y José Luis, porque fue precisamente en su época cuando nos dieron aquel contrato del Plan Nacional para la Implementación de las Energías Renovables que me hizo sacar la nariz del agua y ya poder respirar un poquito y a final de cuentas, gracias a misma CFE, yo lo recuerdo, el ingeniero Arturo Hernández, que en su momento era el director de operaciones de CFE, con quien yo hablé al respecto, y que en su momento le dijo a las autoridades del instituto, paren su carro, esa área no se va porque es importante para el futuro del país. Entonces, les agradezco a todo el mundo de todo corazón la acogida que dieron a mi pequeña contribución, que espero que de aquí con todas sus aportaciones podamos hacer llegar al instituto algo que pueda serle de utilidad a quienes ahora tienen que tomar las decisiones. Yo espero que la carnicería se detenga. Creo que eso es imperativo, que ya no haya más despidos, porque eso es cruzar la línea y va a ser muy difícil que en los tribunales se arreglen las cosas en plazos relativamente cortos, si es que llegan a arreglarse. Quiero concluir con un comentario, retomando algunos de los comentarios que se hicieron antes y envuelto en una anécdota, o en un par de anécdotas. La secretaria Kessel, en sus funciones, visitó al instituto 2 o 3 veces, ya no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que en una de esas visitas se le presentó, como se solía hacer en el instituto, los grandes números de la autosuficiencia del instituto, lo que habíamos vendido en ese año, etcétera, etcétera. E inmediatamente la reacción de la secretaria fue, oigan, ustedes tienen más dinero que yo. Y obviamente cayó cualquier posibilidad de planteamiento de la necesidad de presupuesto. En esa época acabábamos los gerentes de hacer toda un estimado de lo que se requeriría para modernizar los laboratorios del instituto. 500 millones de pesos, cosas por el estilo. Pues ya no hubo manera de plantear eso porque nosotros teníamos más dinero que la secretaria. La otra anécdota, hubo un tiempo en el instituto en que se acostumbró a hacer una reunión cada mes con alguna efeméride. Y hubo un año en que uno de los colegas, porque había que montar algo, hablar, etcétera, y para darle un poco de vida a eso, pues yo recuerdo que a mí me tocó para un 10 de mayo, en mayo, entonces el 10 de mayo llevé a un tenor que les cantó las mañanitas a las madres que nos acompañaban, etcétera, etcétera. Pero hubo una ocasión que en la última reunión de diciembre, al gerente que le tocó organizar esto, llevó a un coro de niños y niñas a que cantaran villancicos. Fantástica velada,
en esa ocasión. Y entonces, cuando el director en su momento pues da las gracias y el cierre prácticamente del año, habla de que fue un año en que nos fue muy bien, que vendimos mucho, que tantos millones aquí y allá. Y luego empiezan a dar algunos reconocimientos y los niños del coro eran de una escuela de monjitas. Y entonces llaman a la madre que los acompañaba para darle un diploma a la monjita. Y al dar las gracias dice, bueno, pues yo oigo como que ustedes tienen mucho dinero. ¿Por qué no me dan 1 millón para arreglar una escalera de la escuela porque no se me vaya a caer un niño de estos? ¿A dónde voy? Hace rato se hablaba de los errores que hemos cometido y hemos cometido porque somos humanos. Y hemos cometido porque en el camino aprendimos y se aprende también errando. Pero lo que tiempo después y en retrospectiva a mí me fue quedando claro es que un error que hemos traído quizá hasta la fecha actual es que no hemos sabido vender el valor del instituto. Nos hemos enfocado tanto en el tema de los dineros que no hemos podido decir, señores, a quienes toman las decisiones, miren, tal proyecto al que el instituto se le pagaron 2, 3, 5 o 100 millones de pesos, le trajo todo este valor al sector eléctrico, le trajo todo este valor al país. Y yo creo que allí seguimos atorados en esas circunstancias. Es muy difícil medir el valor, yo así lo entiendo, pero yo creo que es posible definir indicadores más allá de los clásicas patentes y artículos en revistas que como Centro Público de Investigación también hay que reportar, etcétera. Debe establecerse parámetros que ayuden a definir el valor que un instituto como el INEL y posiblemente otros institutos que tengan necesidad así, pueden decir el valor que este instituto aporta al país es tal. Más allá de los intangibles, más allá de que se tenga también que reconocer todo el capital relacional, por ejemplo, que ahora se está tirando al sacar a un investigador que tiene 30 y tantos años en su campo y que ha estado pues involucrado en actividades a nivel mundial y que todos sabemos que cuando tenemos este capital relacional no hay problema enfrente que nos aterre. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente del otro lado ahora de internet, de los teléfonos, en amistad y con muchos otros medios. Todo eso no se reconoce fuera y a veces tampoco adentro. Entonces, quiero cerrar yo con esto, agradecerte a ti, Jorge, por tu, ¿qué dijera? Terquedad de estarme insistiendo de que hablara de estas cosas aquí en el clúster. Y lo he hecho con mucho gusto y espero que podamos seguir en esta línea para ayudar a una institución que ha sido muy noble en muchos sentidos y que nos ha dado a mucha gente la oportunidad de ser lo que logramos ser profesional y humanamente. Y muchas gracias a todos, buenas noches y que la pasen muy bien el fin de semana y seguiremos acurrucados en casa. Y un abrazo para todos. Muchas gracias, mi estimado tocayo. Pues nada más comentar de que creo que esto es pues un motivo para hacer un grupo de trabajo aquí dentro del clúster con, pues con todos ustedes que quieran participar y ver qué podemos hacer, qué acción podemos hacer. Ya tuvimos un análisis extraordinario, mi querido tocayo, de lo que está pasando con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, la participación de José Luis, del doctor Barnés, de Diego, en fin, han sido extraordinarias. Pero esto no se tiene que quedar nada más en una presentación. Me parece que podemos hacer algo en particular para
para tomar una iniciativa y para hacer que las decisiones que estamos previendo que se están tomando, pues puedan cambiar, ¿verdad?